vamos sentando, voy a empezar porque tenemos poco tiempo. Como siempre en el Celsius, bueno, bienvenidos todos y todas a la charla con Martín Caparrós. Es un placer y es un honor tener a Martín Caparrós aquí con nosotros en la recta final de esta edición del Celsius tan distópica, con una novela que es distópica pero a la vez esperanzadora. En realidad es una utopía, es todo lo contrario, una distopía. Lo que pasa que es una utopía que plantea un nuevo mundo que en el fondo reproduce todos los vicios del mundo que deja detrás. Deja la cáscara del viejo mundo y crece un nuevo mundo que reproduce todo el horror capitalista que vivimos. Y qué curioso, ¿no?, presentarlo en un momento así. Cualquiera te iba a decir, Martín, que una utopía así que va en el fondo sobre el control, sobre la perfección, ¿no?, del control sobre el ser humano, en un momento en el que estamos todos tan controlados. Entramos aquí y dejamos nuestra huella con el código QR, todo el mundo sabe en todo momento dónde estamos, por cuestiones de salud, pero también puede utilizarse para otras cuestiones. Bueno, voy a contar un poco de qué va Sin Fin y la razón por la que Martín Caparrós está hoy aquí, que no es la primera vez que Martín Caparrós juega con la idea de la muerte no muerta, o sea, los living, que es su premio Herralde, su novela de 2011, ya juega de una manera fascinante con cierta idea del zombie, o bueno, no, cierta idea del no muerto o del muerto presente, más bien, con una sociedad en la que los muertos se embalsaman y se quedan con nosotros, primero como un acto artístico y luego ya como un acto que está al alcance de todos y que de hecho es deseable por todos, ¿no?, y que mantiene la memoria presente. Jugó, digamos, en los living con la idea de la memoria, y aquí va hacia adelante y juega con la idea de una sociedad utópica futura en la que nadie muere ya, ¿no?, con la idea de la tecnología ultra sofisticándose. Y bueno, además él, que ha estudiado bastante para hacer este libro, por lo que he leído en entrevistas, ha investigado y cree que estamos a menos de 100 años de descubrir la inmortalidad o de poder ejercer la inmortalidad, transfiriéndonos a unos ordenadores o unos humanoides, ¿no? Imaginaos todo lo que eso implicaría a nivel capitalista. O sea, crear, bueno, a qué tipo de humanoide te quieres transferir, etcétera. Pero en realidad la novela, aparte de eso, o sea, es sobre todo la historia de la crónica de la más bella historia, que es lo que él llama, que es la historia de esta transferencia, de este futuro perfecto en el que ya vive la humanidad, que es el año 2070. Cómo se intenta volver a contar esa historia de manera que no sea la más bella historia, sino que se cuente la verdad. Es una crónica, está escrita de forma como se escribiría una crónica periodística de lo que pasó, de cómo se llegó a esa situación. Es una crónica que se niega como a ser contada, de cierta manera, ¿no? En la historia están todos los impedimentos que tiene aquel que quiere contar la verdadera historia de algo, cuando esa verdadera historia incluye la masacre, como en este caso, ¿no? Porque evidentemente para llegar a la perfección, para llegar a esa sociedad en la que podemos transferirnos a ordenadores, pues ha tenido que probar, ¿no? La prueba-error es constante y al principio la prueba-error es con animales, con delfines y otros animales, y luego empieza a ser con seres humanos. Y las historias de esos seres humanos no se cuentan, o no se han contado en la más bella historia, que es la historia oficial, y sí se está contando en la novela, que es una crónica de todo eso que no se ha contado. Hay muchas otras cosas en este mundo. Yo creo que en este mundo futuro se habla un poco de la destrucción del mundo pasado, es la muerte del mundo en el que vivimos ahora y la llegada de otro mundo, de cómo ese mundo se va muriendo en una edad muy temprana a la que nos aproximamos. Alrededor de los años 30 de este siglo el mundo empieza a colapsar por una serie de cosas que quizá nos cuente Martín ahora. Y bueno, la novela es un tour de force, como todo lo que hace Martín Caparrós siempre, desde sus inicios, es un tour de force por intentar encontrar una manera no solo de explicarnos, sino también de cómo incluso cualquier historia es, como dice él, la simplificación de la historia, ¿no? O sea, todo es un intento de contar lo incontable.
y a la vez, en su caso, que además juega mucho desde su novela La historia con la idea del mito, es a la vez la destrucción del mito, ¿no? y la idea de que el mito nunca es inocente, aunque lo parezca, aunque lo pretenda. En esta historia hay varios personajes, hay el personaje, hay la periodista que está construyendo toda la historia, muchos de ellos son mujeres, también casi todos. Hay el personaje de Señora, que se llama Señora, pero en brasileño, que intenta, por ejemplo, tiene un hobby que es recuperar el fútbol personal. Yo sé que eres muy fan del fútbol y esto es divertido, intentar recuperar el fútbol con personas, ¿no? Porque en ese futuro ya el cuerpo se ha abandonado y ya, como un poco ahora, ¿no? Y todo es más o menos virtual. Bueno, vamos a empezar porque, bueno, porque si no les contaré demasiado. Vamos a empezar a hablar con Martín sobre cómo empieza Sin Fin y sobre si él se había visto alguna vez en ese mundo tan lejano, cómo se dibuja el futuro cuando estás acostumbrado a dibujar, a jugar, a escribir sobre la memoria y sobre los mitos y sobre más bien el pasado. ¿Cómo aparece el futuro en tu obra? Y cómo es ser, de alguna manera, convertirte por un tiempo en jugar a ser escritor de género, como una utopía. Ay, bueno. Hola, qué raro vernos las máscaras, ¿no? En general la máscara es lo que uno oculta, no lo que uno muestra, pero aquí estamos todos con nuestras máscaras por delante. Es cómodo también, ¿no? Porque, por ejemplo, no tienen que poner cara de interesados cuando escuchan algo que los aburre, como todo esto. Pero bueno, y hablar además a través de la máscara, ¿no? Qué cosas raras nos están pasando últimamente. A ver, la verdad que las razones, digamos, por las que se me ocurrió trabajar un poco con el futuro fueron dos. Una que es como más técnica, digamos, que es el hecho de que tenía ganas de hacer una crónica que no pudiera tener un referente real, o sea, que fuera claramente falsa. Estoy un poco harto de esta especie de pretensión de la verdad que mucha gente enarbola. Y tenía ganas de hacer algo que, utilizando todas las formas en que habitualmente se cuenta la verdad, fuera indiscutiblemente falsa. Y una de las formas que se me ocurrieron y la que más me interesó era, bueno, contar con esa pretensión de verdad algo que por ocurrir dentro de 50 años obviamente no podía serlo. Esa era una de las bases del asunto. Y la otra base tiene mucho más que ver con el tema, quiero decir, me interesa mucho esta idea sobre la que he leído varias cosas de gente que está como muy encabronada con el hecho de que tienen que morirse. Supongo que nos pasa a todos, pero a algunos les pasa con más intensidad y recursos, ¿no? Básicamente hay una serie de estos muchachos que han hecho muchísimo dinero con alguna empresa más o menos digital. Un poco el ejemplo más claro de esto sería Elon Musk, el tipo que hizo primero PayPal y después Tesla, y ahora está haciendo un tren bala entre Los Ángeles y San Francisco, y tiene una empresa de cohetes que manda cohetes a la luna, que se lleva a donde puede. Un tipo que está como muy en la vanguardia del negocio tecnológico, que gracias a eso además está ganando fortunas y está viviendo una vida espléndida y no tiene ninguna gana de que se le acabe, ¿no? Entonces ha decidido invertir muchísimo dinero, que es una parte ínfima del que tiene, en conseguir que no se le acabe, o por lo menos que tarde mucho más en acabársele. Como dice en algún momento de Sin Fin, de pronto la muerte se piensa como un problema, como un error, como un problema técnico que debe ser resuelto, ¿no? Y es verdad, y eso es la parte, digamos, de realidad que me impulsó a empezar con esto, que hay como dos líneas básicas de búsqueda hacia esa meta. Una tiene que ver con prolongar todo lo posible la utilidad del cuerpo, ¿no? Entonces, ponerle tratamientos maravillosos, estas cosas de nanomedicina y de biogenética y reemplazos corporales y ver si nos sirven los hocicos de chancho para ponernos en la cara, qué sé yo, ese tipo de cosas que ahora se dicen mucho.
que podrían prolongar mucho la vida de las personas, aunque seguramente siempre con un fin, ¿no? Y después está la otra línea, que es la de los que dicen no vale la pena trabajar sobre el cuerpo es, al plazo que sea, es finito, es más interesante tratar de trasladar el cerebro de las personas, que finalmente es su identidad, a una máquina que pueda durar indefinidamente. Entonces algunos hablan de, qué sé yo, androides, robots o cosas por el estilo, a los que se transferiría el cerebro y seguirían una vida parecida a la que tienen ahora, solo que en una máquina eterna, ¿no? Y están trabajando en serio en esto, quiero decir, no es que... hasta ahí es todo lo existente, lo realmente existente. Y de verdad creen que entre 50 y 100 años lo van a conseguir. Vamos a tener, yo sin duda, y seguramente la mayoría de ustedes, el honor imbécil de ser la última generación que se muere. Es patético, visto retrospectivamente. Dentro de 100 años o 150, nuestros lejanos descendientes van a decir, pobrecitos, ellos todavía se morían, ¿no? Es triste, pero bueno. Probablemente sea así. A partir de eso se me ocurrió, bueno, ¿y cómo armo con esto una crónica de ese desarrollo, de esa intención y del futuro que eso puede producir? Y bueno, empecé a ver qué se me ocurría, digamos, y el resultado de eso es esta novela, que primero no se llamaba Sin Fin, les cuento primero, durante todo el tiempo en que la trabajé se llamó una letra, un ideograma chino, que es el que creo que está ahí. Sí, la portada. Está muy repetido ahí. Que se pronuncia algo así como Xian, o una cosa por el estilo. Y que de verdad yo creía que era el nombre que le iba a dejar. Me dejé convencer por los editores de que un libro que tuviera en la tapa un ideograma chino que nadie sabría cómo pronunciar iba a ser muy difícil de, qué sé yo, de querer siquiera. No sabría siquiera qué desear si deseabas eso, ¿no? Y al final le puse un nombre. Y Sin Fin me parece un nombre apropiado, porque de lo que se trata es justamente de lograr la condición de sin fin. Bueno, sobre la forma en que lo consiguen en esta historia, no sé si quieren charlamos o no charlamos, dime qué hago. No, iba a preguntarte la idea de la crónica, por qué decides, porque una vez tienes la idea, ¿por qué toma la forma de crónica? Bueno, básicamente por esto que decía al principio, la idea de que estoy un poco harto de la grandiosidad de los supuestos cronistas, como he dicho alguna vez, ponen cara de mármol, cara de busto, y dicen, sí, yo soy cronista, y se ponen de perfil para que quede así. Ahora de perfil con máscara es un poco bobo, pero bueno, se ponen así. Eso me tenía un poco cansado, y como se supone que yo soy un poco, bueno, uno de ellos, tenía ganas de, como dirían en mi barrio, escupir un poco para arriba, ¿no? Y que es lo que suelo hacer en la vida, es mi actividad principal. Y por otro lado, tenía ganas de darle vuelta al mecanismo clásico, o sea, la crónica, la no ficción contemporánea, está basada en un mecanismo que consiste en obtener de otras formas narrativas, otras formas básicamente de ficción narrativa, las estructuras y los modelos para contar historias reales, ¿no? O sea, de la ficción se extraen formas de contar que se usan en la no ficción. Y esto es exactamente lo contrario, es extraer de la no ficción formas de contar para usarlas en una ficción, ¿entiendes? Darle vuelta al mecanismo que venimos usando desde hace décadas, ¿no? Y me parecía interesante, qué sé yo, tenía ganas de probar las posibilidades de esa idea. ¿Sabes que desde que uso mascarilla soy orejón? Nunca lo fui. O orejudo o algo así, porque... Debería haber mascarillas con pegamento, ¿no? Para las orejas, te ponen un pegamento así, y entonces, bueno, algo así, sí. Y al hacer una novela sobre el futuro también habrás comprobado de qué parte, habrás comprobado, es que es así siempre, en el fondo la novela habla muchísimo del presente, o sea, en muchos sentidos, no en todos. Porque el sinfín es el fin de la muerte, pero
que no hay fin para la vida, pero tampoco hay fin para los problemas del ser humano. Porque, por ejemplo, porque hay un momento muy al inicio en el que se habla de por qué llega también ese momento en que descubres que tu vecino va a vivir para siempre y tú no, porque no tienes el suficiente dinero para pagarte esa serie de cambios en el cuerpo primero y luego quizá la transferencia. Todas esas injusticias sociales se acrecientan, la vida cambia de forma, pero cambia de forma de una manera muy cruel, incluso más perversa que la que tenemos ahora mismo, sobre todo por el tema de que el capitalismo sigue siendo el que manda. Y no sé si cuánto de crítica salvaje eres muy consciente de haber vertido en la novela sobre el mundo en el que vivimos hoy, incluido en los años 30 en que colapsa todo, en que colapsa primero Europa, que es fascinante leer esa parte de cómo colapsa el sistema. No sé si mientras escribías tenías, o ha sido incluso después en la lectura, la sensación de estar exorcizando como los demonios de nuestro presente o más cercano futuro a través del futuro, que al final toda novela futurista siempre es una exageración para mí del presente. Claro, claro. Y una advertencia también de si seguimos por aquí, mirad dónde vamos. Es exactamente eso, ¿no? Se trata de continuar las líneas, de suponer que uno continúa las líneas. Por supuesto que uno nunca sabe, porque de pronto aparece una interrupción radical como esta que estamos viviendo ahora y quizás muchas de las líneas que creíamos que estábamos continuando se dislocan, cambian de dirección, vaya a saber. Pero en principio es eso, es tratar de continuar las líneas y ver dónde te llevan. Y efectivamente supongo que si uno las continúa, muestran de una manera amplificada cosas que quizás en el presente no vemos suficiente porque están aminoradas, ¿no? Entonces, sí, toda esa carga, como dices, de crítica o lo que sea, me parece que es inevitable si uno toma esa decisión de armar un futuro porque además es un futuro relativamente cercano, bastante inmediato, 40, 50 años, ¿no? Entonces es un futuro que en principio se corresponde mucho con el presente, o que eso continúa las tendencias del presente según yo puedo verlas, eso vaya a saber, ¿no? Pero me encontré también en esa línea con ciertas coincidencias que me impresionaron entre ese futuro y este presente preciso, que es que, por ejemplo, la idea de los científicos que finalmente arman el mecanismo de vida eterna en sin fin, el mecanismo llamado Xian, es que bueno, lo que ellos quieren es transferir los cerebros a un ordenador lo suficientemente potente como para albergarlo. El tema es que en esos ensayos de los que tú hablabas, cuando ensayan con seres humanos, la transferencia del cerebro al ordenador funciona bien, pero a las pocas horas, o como mucho 2 días, el cerebro transferido colapsa. Durante esas horas puede tener relación con la gente que está alrededor, digamos, con el entorno, puede hablar con el entorno, puede comunicarse, pero al cabo de X tiempo colapsa. Y es una frustración permanente, no anda, no funciona. Hasta que, por distintas circunstancias y demás, a alguien se le ocurre que, bueno, si el colapso tiene que ver con la relación con el exterior, probemos a ver qué pasa sin relación con el exterior. Probemos si un ordenador, si un cerebro transferido que queda encerrado, que no se relaciona con el exterior, sigue viviendo y sigue funcionando. Y lo curioso es que sí, consiguen comprobar que esos cerebros aislados siguen funcionando. Entonces, con el tiempo se dan cuenta de que lo que se trata es de crearle dentro del aislamiento a cada cerebro un entorno en el que viva contento, una especie de realidad virtual que es como un paraíso individual, digamos, donde cada cerebro viva, cada individuo, digamos, cada identidad, viva la vida que habría querido vivir, cada vez se va haciendo más sofisticado el tipo de pedido que se puede hacer sobre Xian, sobre esa realidad virtual post-mortem, digamos, en la que los cerebros siguen viviendo encerrados. Y me sorprendió muchísimo cuando empezó todo este lío comprobar que, en definitiva, lo que nos piden es exactamente eso,
si en Sin Fin se espera que uno se aísle para conseguir la vida eterna, bueno, aquí más modestamente se espera que uno se aísle unos meses o un tiempo para conseguir unos años más de vida, digamos, pero el principio es el mismo. Si te aíslas, tienes un poco más. Me sorprendió mucho esa coincidencia que yo no había, por supuesto, imaginado de ninguna manera, ¿no? En ese mundo hay uno de los personajes que a mí más me gusta, que es el Dr. Badul, que tiene un aire, y su compañero, que es uno de los transferidos en el último momento. Y me interesa mucho porque tengo la sensación de que la figura del Dr. Badul es muy gótica. No sé si ha sido ¿Muy? gótica, es una figura casi de Dr. Frankenstein, ¿no? El momento Sí. todo ese momento entre ellos dos. No sé si has sido lector de literatura gótica o no, y si había referentes ahí porque tengo no sé, leyéndolo permeaba algo muy gótico, en realidad muy siglo XIX, pese a estar a finales del XXI, no sé. Esto es una curiosidad. Puede ser, ¿sabes que no lo había...? Sí, la referencia a Frankenstein supongo que es inevitable, pero mis referencias góticas, si acaso las que más conozco y reconozco, son anteriores al siglo XIX, porque me parece que lo que realmente, lo gótico que con más placer leí fue Le Moine, ¿no? el monje de Luis, que es de fines del XVIII. Y eso sí, recuerdo haberlo leído con un gusto extraordinario hace, no sé, 40 años quizás, ¿no? Y hace poco traté de releerlo, lo abrí, leí 10 páginas y me olvidé. Quizás tenga que volver a leerlo a ver qué pasa después de publicar esto. Pero fuera de eso, no sé si he leído mucho gotismo. Está por todos lados, ¿no? Yo creo que no es necesario ir a buscarlo para que te rodee y eventualmente te permee, me parece, ¿no? Sí, no sí. Lo sé. Bueno, ya que estábamos en un festival de género, no estaba de más preguntar si había referentes de algún tipo de autores de género. No sé si eres como nuestro amigo Rodrigo Fresán, que es muy lector de Philip K. Dick y demás. No sé si en tu caso hay lecturas que te hayan ayudado, o por lo menos que hayas de alguna manera utilizado en este no mapa que quizás no tenías de irte hacia el futuro, ¿no? Como escritor. Ahora, yo, para empezar, yo rechazo un poco las clasificaciones de género. Supongo que lo hacemos más o menos todos, pero bueno, a mí me molestan un poco o me molestan particularmente, porque en general se considera género aquello que se quiere descalificar o desdeñar un poco, ¿no? Y en cambio, no sé, de Philip K. Dick no se diría que es de género, y lo que hace es bastante de género, digamos, pero claro, es bueno, entonces es literatura. Cuando algo es bueno es literatura, y cuando es medio malo es de género. Yo no creo en esa dicotomía. Y en mi propio trabajo trato de mezclar todo lo posible géneros, y digo, yo a veces pienso que triunfé cuando el librero no sabe en qué mesa poner mi libro, digamos. Se confunde y dice, bueno, ¿qué hago con este? ¿No? Eso es como, bueno, me salió, funcionó. Pero he leído todas las, digamos, distópicos, tipo, bueno, sin duda, Philip K. Dick, o Ballard, todo ese tipo de cosas. Hace no tanto tiempo leí y releí, ese sí, lo releí con mucho gusto, a Dan Simmons, que es la saga de Hiperión y demás, Endymion y todo esto, que me parece un excelente escritor. Quiero decir, es que ese es el problema, cuando encuentro algo que podría pensarse de género y que me gusta, es porque me gusta mucho la literatura que hay ahí, que decir, me importa poco que trate del futuro o de los... en el caso de Simmons, además, es casi ejemplar en ese sentido. Tiene un libro, o 2 o 3, en que recuenta la guerra de Troya. ¿Eso qué género es? No hemos hablado nada de cómo sería, de lo que le apuntaba un poquito al principio, de que también está 2070 de cuerpos transferidos.
la inmortalidad se convertiría en un negocio gigante, ¿no? Sí, bueno, en un negocio hasta que hay un Estado, que quizás les dejo la incógnita de cuál es, que decide hacerlo un servicio público, digamos, al mismo tiempo que una forma de imposición de su poder, ¿no? Este tipo de servicios que los estados dan siempre lo hacen para obtener poder a cambio, sumisión a cambio, digamos. Y entonces aquí Xi'an se transforma en un gran negocio hasta que este Estado decide implantarlo como servicio, digamos, y de ahí ya empieza a haber otros estados que no tienen más remedio que seguirlo, y bueno, y empieza a haber ciertos cambios geopolíticos curiosos. Yo creo que el tema de eso, de la vida después de la muerte, ha tenido como una serie de influencias geopolíticas fortísimas a lo largo de la historia, y yo me acuerdo para lo definitorio que fue hace muchísimo tiempo enterarme de que suponemos que hubo una especie de revuelta importante en el Imperio Medio egipcio para conseguir la vida después de la muerte. O sea, la vida después de la muerte allí era privilegio de los faraones y alguno que se les colaba, algún gran sacerdote o demás. Y hubo una especie de revuelta popular que querían eso. Digo, ¿por qué lo tienen solo ustedes? Todos los demás también lo queremos. Y eso fue un game changer. Ahí, digo, hubo como una serie de modificaciones importantes en la sociedad egipcia del sería 1000 y pico antes de Cristo, gracias a esta sublevación, digamos, a esta insurrección. Y desde entonces, quiero decir, las grandes religiones no son más que eso, son promesas de que vas a seguir viviendo de alguna manera, y las grandes religiones han conformado el espacio en el que vivimos de muchísimas formas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa vocación de encontrar formas de sobrevivir es una de las grandes constantes de nuestra historia, y me interesan todas sus maneras, ¿no? Y es muy oportuno, porque uno de los eslóganes, y por eso se llama paraíso, ¿no? Xi'an, es ¿para qué esperar a la otra vida para llegar al paraíso si podemos crearlo en esta, ¿no? Y eso también habla mucho de la sociedad del presente, ¿no? Que todo lo quiere y todo lo quiere ya. Sí. Y no se conforma con nada, ¿no? Es muy sintomático de la hora. Sí. También hay otras cosas en la novela, como por ejemplo la trama, que yo considero... La trama es la red social de la novela. Sí. La trama, le llama tal cual, la trama mayor. Sí, creo que formamos todos parte de la trama, en el fondo, sí. Sí, bueno, en algún momento hablan de, creo, ¿no? A ver, no me acuerdo, estoy casi seguro, que en algún bueno, me ataca el micrófono. Sí. En algún momento hablan de cómo nuestros mayores, dicen estas personas, que vendríamos a ser o nosotros, o sí, más o menos mi generación, empezó a virtualizarse, ¿no? Que es un proceso del que ahora hemos tenido una especie de gran conciencia, pero que no estaba, yo creo, tan claro hasta hace unos pocos años, ¿no? El hecho de que hasta hace relativamente poco tiempo uno podía estar en un solo lugar al mismo tiempo y no había forma de comunicarse con alguien que no estuviera perfectamente localizable y que, por lo tanto, no tuviera una presencia muy material, ¿no? A lo sumo, con suerte, podías estar al lado de un teléfono y entonces te llamaban por teléfono a un lugar donde, o sea, que se sabía cuál era, hasta hace 20 años, 25 años, no es tanto tiempo. Y desde entonces empezó todo este proceso de deslocalización y virtualización, en que ya no se sabe, nunca se sabe, ya se puede perfectamente no saber con quién estás hablando, dónde está, ¿viste esta cosa nueva de las conversaciones? ¿Y dónde estás? Hasta hace relativamente poco tiempo, por lo menos en mi escala vital, esa pregunta no existía. Si estaba llamando por teléfono, estaba llamando a un tipo que estaba en su teléfono. Y tantas cosas de ese estilo, que empezaron a hacer que cada vez menos nos demos cuenta de que vivimos en esa especie de circulación virtual.
estos meses fueron, como decía, una especie de gran espejo de esto, ¿no? Yo publiqué en esos, hace 3 meses o así, un artículo que me gustó haber pensado, que se llamaba El mundo es plano, donde trataba de trabajar sobre cada vez, en qué medida el mundo en el que estamos se hace cada vez más plano, más virtual, menos material, ¿no? Y durante la pandemia claramente lo fue, y ahora salimos de ella con un terror espantoso por la materialidad, digamos, todo lo que sea cuerpo, carne, materia es peligroso, y en cambio lo virtual se presenta como inocuo, ¿no? Digo, esto yo no lo podía prever cuando me puse a escribir esto, pero me parece que obviamente forma parte de ese proceso por el cual todo se va virtualizando. Y en el libro, la mayor parte de las comunicaciones obviamente tienen que ver con encuentros virtuales, desde las charlas hasta el sexo. Quiero decir, todo circula en espacios virtuales, lo cual tampoco es ninguna originalidad, por supuesto. Ahora que hablabas del no saber dónde estamos, que las preguntas de dónde estás, por otro lado es la sociedad más controlada que hemos tenido nunca. Si llevas encima el teléfono móvil siempre vas a estar controlado. Sí. Y creo que en la novela hay parte de eso también, del control que ejerce luego el futuro sobre las personas, sobre la sofisticación de ese control. Y también sobre el control de la verdad, porque en el fondo la novela es un intento de contar la verdad y cómo la verdad siempre se esquiva, y en la verdad cuál es, ¿no? Y quién impone la verdad, qué verdad es la buena. Y para mí eso es, bueno, lo que me fascina siempre de tu literatura es que es una batalla. O sea, tienes la sensación mientras lees la novela de que se está batallando por encontrar la esencia, ¿no? Estás desenterrando el tesoro y no lo vas a encontrar nunca, o vas a encontrar trocitos de él, ¿no? Y eso lo notas mientras lees, ¿no? La sensación esta de aquí hay alguien boxeando por mí, hay alguien buscando la verdad por mí. No sé qué parte de eso te preocupa, es decir, parte de cómo de cierto es el mundo en que vivimos, o cómo de cierta es la mentira que vivimos. Mira, mientras lo decías se prendió la luz, no sé sí, por porque qué, ahora vienen las preguntas, quedan 5 minutos. Ok, perdón. Sí. No, porque mientras lo decías me puse a recordar que un día que recordé hace 17, que era el 1 de julio del año 81, que es el día en que terminé mi primera novela. Yo tenía 24 años por ahí, acabo de cumplir 24, y vivía en Madrid. Y había estado trabajando casi 3 años con una novela que no conseguía terminar, y me di cuenta de cómo terminarla. Esto no tiene nada que ver con nada, pero tengo ganas de contarlo. Vale. Me di cuenta de cómo terminarla fui a un concierto de jazz en el Conde Duque de Madrid, ahí en el coso, y había un saxofonista que estaba como modificando, variando sobre un tema, lo que hacen en general los músicos de jazz desde hace 60 años. Y lo iba como falseando, ¿no? Y uno terminaba escuchando otras cosas en lugar de lo que había escuchado al principio. Y me acuerdo que me excité mucho con eso y dije, ahora entiendo cómo tengo que terminar la novela. Y entonces me volví corriendo a mi casa, que no era lejos, pero como a la 1 de la mañana, y pude finalmente terminar la novela con un último párrafo que de algún modo ponía en cuestión todo lo que se había contado antes, que hacía que uno no terminara de creer lo que había leído antes. Y esa fue la primera vez que conseguí terminar una novela. Para mí esa idea es central, quiero decir, que uno pueda no creer lo que ha leído, digamos, ¿no? Que uno pueda encontrar las formas de rever, revisar, recomprender o descomprender lo que se creía que había entendido de lo que leyó. Yo detesto, en general,
y sobre todo en una ficción, lo asertivo, que te digan, esto es así. No, qué sé yo, si esto es así. Yo te cuento una, después quizás te cuento una que se le parece, o quizás si no puedo hacer otra cosa, te cuento la contraria de lo que te acabo de contar, y ya verás. Quiero decir, me parece que no hay nada tan grosero y tan tonto como ser asertivo, ¿no? Entonces, bueno, si ahí ves que hay una pelea entre distintas posibilidades, es que yo creo que eso es lo interesante de cualquier relato, ¿no? Que se le vea la pelea. Entonces, ahora cuando hay esta queja de no, porque nos ocultan la verdad y nos envuelven en la mentira, es así, un relato es un relato, y cada uno ve lo que puede y busca lo que puede, y no deberíamos quejarnos como hermanitas de la caridad engañadas por el párroco, digamos. Deberíamos poder hacer nuestro trabajo de buscar, de entender, de leer en el sentido más intenso de la palabra, ¿no? Pero bueno, con esta reflexión lo dejamos, no hay tiempo ni para preguntas. Diego, ¿no hay? No. Muchas gracias, Martín, ha sido un placer. La novela es increíble, os recomiendo a todos la lectura, vais a disfrutar muchísimo y vais a ver que es muy real, que nada de esto, todo esto podría ser cierto y a la vez no, pero la vais a disfrutar muchísimo. Gracias, Martín, y gracias a todos por venir, y despidámosle con un aplauso. Gracias.